Te damos gracias por la oportunidad que nos das de tenerte aquí, Señor. Presente, Señor. Tu palabra dice que donde más de 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú ahí estás. Así que la creemos, Señor, y decimos amén. Bienvenido, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, siendo quienes somos, Señor, imperfectos, poder llegar a ti, Padre, y reunirnos este grupo de personas para invocar tu nombre. Padre, sabemos que cuando tu palabra es abierta, tu Espíritu Santo está moviéndose por el lugar. Y cuando tu palabra es predicada, eres tú mismo hablando, Señor. Por eso ayúdame hoy, Padre amado, a ser simplemente un filtro. Que tú seas usándome, Padre amado, en todo lo que hoy estudiemos de ti. En todo lo que hoy se hable, Padre. Y tu palabra poderosa, salvadora, inunde los corazones. Despierte, Señor amado, a los dormidos. Y aún más, le dé vida a los muertos. Amado Señor, sabemos que tu palabra es más que suficiente. No necesitamos más, Señor. Ahí está toda la sabiduría, todos los tesoros, todo lo más grande, Señor. Tu escritura, Padre, describe a tu palabra como tú mismo. Y por eso te damos gracias de poder tener el privilegio de tener una iglesia en donde tu palabra gobierna. Más que la alabanza, más que cualquier otra actividad, tu palabra gobierna, Señor. Rey, ayúdanos hoy a crecer no únicamente en sabiduría, sino en santidad. Ayúdanos a poder manifestar frutos, todos los que aquí estamos, para no únicamente decir que somos cristianos, sino demostrar que somos cristianos, Señor. Ayúdanos, amado Rey, a poder ser de bendición para otros. Y que sea tu poder derribando, Señor, toda barrera de orgullo y de soberbia, de vanagloria, de vanidad, todo espíritu de sensualidad, Señor. Y todas esas cosas que el mundo, Señor, ha sembrado en tu iglesia. Definitivamente, Dios, necesitamos de ti. Porque tu iglesia ha sido contaminada por el mundo y no la iglesia ha contaminado al mundo. Pero sabemos que durante todos los siglos ha sido así, Señor. Tu pueblo infiel ha caminado en desobediencia y tú, como rescatado, siempre has llegado a redimirnos. Padre, confiamos, amado Señor, que la salvación en Cristo no fue una opción B, sino fue una opción siempre, y que fue detonada en su máximo esplendor hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Somos dichosos, Padre amado, en vivir en esta era, en donde ya todo fue hecho, en donde todo fue inaugurado y únicamente a nosotros nos toca hacer lo que tú quieres, Señor. Todo lo demás, amado Rey, tú lo has logrado por tu sacrificio. Señor, ayúdanos, Padre, a hoy poder entender tu palabra, aún los sordos, los ciegos, los incrédulos, Señor, los llenos de orgullo, de soberbia, de desinterés, los fríos, Señor, los muertos de corazón. Aquellos, Padre amado, que no les interesa en lo más mínimo tu palabra, sean inundados, Señor. Sabemos que no depende de ti, no depende del que quiere o del que corre. No depende del que quiere o del que corre, sino depende del que tú tienes misericordia. Únicamente tú, Señor, puedes cambiar el corazón más duro. Y que así como a Saulo lo tomaste en ese camino, Señor, tomes a cual sea, Señor, cual sea el género, la edad o condición, esta tarde, Padre amado, y lo hagas tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado, por los hermanos en diferentes lugares del mundo que se están congregando igual que nosotros y están exaltando tu nombre sin temor. Aquellos que se han despreocupado por hacer actividades que les llamen la atención a los hombres y únicamente hacen la actividad de la predicación de tu evangelio. A ti sea la gloria del Señor por los siglos de los siglos, Padre. Pedimos que tomes el control de esta reunión de principio a fin. Amén y amén, Cristo Jesús. Damos gracias al Señor y mandamos un saludo a los hermanos que puedan estar viéndonos la transmisión en vivo del Ministerio de Dios es Santo por Facebook, que lo están transmitiendo ahí. Hay muchos hermanos en los diferentes lugares que me gustaría que se vayan a la iglesia, pero probablemente por el horario o por falta de una iglesia sana en su comunidad, pues están junto con nosotros en el culto. Gracias al Señor por ese ministerio, por la vida de Miguel, Jonathan y Lucas y todos los que ahí sirven también. Gracias por la vida del pastor Serafín, que está dando culto, creo que a esta hora, igual que nosotros, y el hermano Hugo Galvez con la iglesia en Chile, Villa del Mar, que son hermanos con los que tenemos comunión, y por el ministerio que nos ha permitido servir de predicación expositiva
todos los demás que por su misericordia podemos ser de bendición. Hermanos, bienvenidos todos. ¿Se acuerdan que estamos estudiando Marcos? Llevamos una serie expositiva en el Evangelio de Marcos. Hemos estado detenidos ahí prácticamente 2 domingos en el bautismo de Jesús. Y vamos a continuar, no muy lejos de ahí. Vamos a recordar lo que estuvimos viendo. Hemos estado viendo parte histórica acerca de la vida de Marcos, quién era Marcos, de la vida de Juan también. Algunos de ustedes no sabían quién era Marcos, de dónde salió, y tampoco Juan el Bautista. Pero creo que el Señor nos ha permitido saber un poquito más. De esa manera, cuando tú compartas el Evangelio, puedes tener un tantito más de conocimiento para que sea más eficaz y haya más seguridad en ti acerca de lo que estás hablando. Porque el enemigo lo que va a hacer es preguntarte mucho. Hay que tener respuestas. No le vamos a dar perlas a los cerdos, como dice la palabra, pero sí hay que tenerle respuestas para aquellos que tienen hambre del Señor. Amén. Entonces, abran sus Biblias en Marcos 1, por favor. Cualquier medio que puedas usar tu Biblia sería de bendición. Y si no, de cualquier manera yo lo voy a leer. Vamos a leer a partir del versículo 10. Y ahí vamos a estar durante todo el sermón, hermanos. Tony, ¿podrías bendecirnos en leerlo fuertemente? Marcos 1, versículo 10 hasta el versículo 13, hermano, por favor. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino como una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impuso al desierto, y él estaba allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén, gloria al Señor. Hermanos, el sermón de hoy sigue teniendo un tema similar al pasado y al antepasado. El Señor vino, el tema es tentado sin caída. El Señor fue tentado sin caída, y nos vamos a enfocar en los versículos 11 al 13, más sin embargo vamos a hablar nuevamente del versículo 9, parte, y versículo 10. Así que concéntrate en la escritura. Y dice, como el hermano Tony leyó: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es bueno indicar, porque podría haber alguno entre nosotros que aún abrace la fe católica y dices: ¿cómo que Jesús bautizado a los cuantos años, no? Eso está de más para muchos de ustedes, pero hay algunos que no saben. El bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Un niño, un bebé puede arrepentirse? Obviamente no. Hay alguna doctrina cristiana, sobre todo presbiteranos reformados, que bautizan niños porque el papá tiene autoridad sobre los niños. Entonces el papá decide bautizarlo como tutor o como responsable del niño. Nosotros no practicamos bautismo de niños a menos que tengan la plena conciencia de su pecado y aborrezcan el pecado y deciden unirse a la iglesia. Hay niños que lo pueden hacer, sobre todo ya niños de 9, 10 años, probablemente hacia arriba. Hay niños muy maduros en cuanto al pecado, que los más chiquitos saben también que es un pecado. Mi hijo Matías sabe que es pecado, y después de pecar, el Espíritu Santo lo contrista y va y pide perdón. ¿Me perdonas por mis pecados, papi? Claro que sí, papito, pero el Señor te perdona antes, porque el Espíritu Santo golpea al pecador que está en proceso de salvación. Entonces el Señor Jesucristo obviamente fue bautizado a los 30 años aproximadamente. Hay algunos teólogos que dicen que fue a los 27 años, otros a los 30, pero eso no es mucho de nuestra incumbencia. Más alrededor de los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Recuerdan el significado de abrirse los cielos? No únicamente que vimos las nubes que se abrieron, sino tiene un significado más profundo. Se abrió la comunicación para con el Señor y nosotros. Estaba manifestándose algo muy grande que estaba a punto de acontecer, obviamente en la persona de Jesús. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma descendía sobre él.
Aquí viene una de las manifestaciones más hermosas acerca de la Trinidad. Ya saben por qué. Porque se abren los cielos y el Espíritu Santo baja ¿sobre quién? Y posteriormente en el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos. ¿De quién era? Del Padre. ¿Y quién está ahí? El Padre hablando, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo sobre él. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes como tres personas distintas siendo un solo Dios. Pero pastor, todavía no entiendo, ¿cómo que tres distintos y un Dios? Es que es Dios en tres personas. Y esto se llama un misterio, y los misterios como este no pueden resolverse conforme a nuestra naturaleza en pensamiento. Entonces no busques más allá, porque probablemente nunca lo vamos a saber, o ya cuando estemos delante de su presencia, aquellos que vayan a estar, tal vez, si el Señor quiere. Pero es un solo Dios en tres personas, y este es uno de los textos que pueden manifestar claramente en cualquier Biblia, en cualquier traducción, la Trinidad. Así que si se te olvida de pronto comprobar con Biblia la Trinidad, pues saca tu plumón y subraya ese texto ahí para que lo tengas cuando te enfrentes a alguien que niega al Dios Trino. Y el que niega al Dios Trino, obviamente está negando al verdadero Dios. No participes con esa persona, no compartas doctrina, y si puedes, date la vuelta a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A menos de que estés dispuesto a poder predicar el Evangelio, confiando en el Señor, que si es escogido, el Señor lo va a traer de vuelta. Pero por lo general, aquellos que niegan la Trinidad, es muy difícil que uno los pueda convencer, porque ven completamente torcida la Escritura, únicamente por gracia, y el Señor se encarga de quitar esos pensamientos acerca de la Trinidad de Dios y pues los restaura, ¿no? Pero si alguien no cree en la Trinidad, obviamente no cree en nuestro Dios. En la porción B del versículo 11 dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Esta es una de las declaraciones más hermosas que hay, no únicamente como un siervo más, como un profeta más, como un maestro más, como un discípulo, no. El Señor declara en esa misma tarde, tú eres mi Hijo amado. Este evangelio dice que únicamente Jesús escuchó, pero ponte a pensar algún dato curioso. Entonces, si únicamente Jesús escuchó, ¿cómo Marcos sabe esto? Que Dios le habló. Lo más probable que el Espíritu que estaba sobre Cristo fue el Espíritu que le reveló a Marcos que únicamente Jesús escuchó. Porque de lo contrario, no tendría mucho sentido, ¿te das cuenta? El Evangelio dice que únicamente Marcos escucha la voz del Padre. Pero Marcos lo relata. ¿Cómo lo relata si Marcos no estaba ahí ese día? En fin, el mismo Espíritu Santo es el que le reveló al Señor, o pudieron escuchar también algunos de los que estaban para dar testimonio. Pero esta confesión, amados, de tú eres mi Hijo amado, va más allá. No únicamente era un hombre más, como algunos dicen, o un gran maestro, o un profeta, o un hombre muy bueno. Hay muchos aún aquí en la calle que piensan que Jesús fue un gran hombre, nada más. Y pues obviamente no tiene sentido. Tú eres mi Hijo amado. Esta imagen, amados, dice más que 1000 palabras. La visión de los cielos rasgados, imagina ese acontecimiento. El descenso del Espíritu Santo, nos están indicando que viene algo tremendamente grande. El cielo rasgado, el Espíritu Santo desciende, y las palabras son específicas y explican con claridad de qué se trata lo que Marcos está exponiendo. ¿Qué quieres decir, Marcos? Es que es un acto completamente de locura para el mundo. El cielo se rasgó, llegó ahí el Espíritu Santo sobre Cristo, y Cristo está parado, mojado, como ante los ojos de todos los pecadores que estaban bautizándose y están viendo. Es el acontecimiento más glorioso, de los más gloriosos en la historia del mundo. Mi esposa el otro día me decía algo que me hizo recapacitar, continuamente lo pienso. Hermanos, ¿a poco no vivimos aún la iglesia cristiana como si Cristo no hubiera venido? ¿No te parece que es un acto tremendamente desastroso, tormentoso, escandaloso, impactante? Imagina estar nosotros en esta situación, aquí en este lugar, y de pronto ver a un hombre que llega, tiene toda la apariencia de aquel descrito por la Escritura, es bautizado por un hermano de aquí de la iglesia, y de pronto el cielo hace un ruido extraño y vemos alguna manifestación muy rara, y nos damos cuenta que es el Hijo de Dios. ¿Cambiaría nuestra perspectiva acaso? Claro. ¿Y por qué hoy no?
Entre más, hermanos, profundizamos en el tema, ¿por qué no vivo como un loco sabiendo que Cristo visitó la tierra? Más nos damos cuenta que nuestra naturaleza es completamente pecaminosa y depravada. Que estamos completamente cegados, hermanos, aún conociendo y por gracia salvados, pero como que, bueno, pues sí, ya vino, ya pues. No te emociones. El Hijo de Dios, hermanos. El Hijo de Dios. El mismo Señor en el cielo, el Padre, el Creador, reconoce algo que nosotros no reconocemos todos los días. Este es mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Dios lo hace. Imagina cuál debería de ser nuestra postura ante esa situación. Si lo comprendiéramos, no necesitaríamos ser doctrinados por Pastor Charlie o cualquier otro pastor que habla duro. Ese acto sería más que suficiente para que nosotros pudiéramos vivir entregados al Señor, quitados de apuros y de cosas independientes, porque aún la vida del creyente se basa, amados, en sus propias concupiscencias y deseos de vanagloria. Pasamos mucho más tiempo en otras cosas que en la adoración. Pasamos mucho tiempo en pláticas de otro tipo que en platicar acerca del Señor. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida preocupados y afanados por la escuela, los negocios, el trabajo, el dinero, que en la oración con Dios, en la alabanza al Señor, ¿cierto? El Señor lo sabe, por eso Él vino a rescatarnos. Porque sabe que por nuestro propio pie lo único que haríamos sería irnos en contra de Él. ¿Por qué en contra? No seas exagerado, hermano. Claro, amados. Porque Dios exige mucho en la persona de Jesús. ¿Cómo que exige mucho? Sí, es Señor. Él debe de gobernar mi vida. Yo no le puedo dar instrucciones o decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no te voy a tomar en cuenta hoy. Yo no me voy a congregar, yo no voy a orar ahora. Ay, cantar alabanzas. No, amado. Si no es una opción, es una obligación como creyente. Porque Él es el Señor. El abandonar el pecado es algo que nos duele. No queremos abandonar el pecado. ¿Por qué lo tienes que abandonar? Porque el Señor dice que Él aborrece al impío todos los días, al pecador, lo aborrece. Dios, ese Dios de amor, lleno de gracia, de misericordia, de bondad, también es un Dios justo, de ira. Eso es tremendo. Entonces, cuando nos damos cuenta y analizamos cada uno a manera personal y dices, ¿cómo ando hacia con el Señor? No en mi imaginación. ¿Cómo estoy ante ese acontecimiento de que la voz de Dios escuchó y dijo, este es mi Hijo amado y le doy toda la autoridad? Este es mi Hijo amado y tiene mi poder con Él, tiene mi abrazo. Este es mi Hijo amado y en Él tengo contentamiento. Es como decir, háganle como quieran, Él es mi Hijo amado. ¿Cómo estoy yo ante esa declaración? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy con Él? No con los demás, con mi esposa, mi esposo, el amigo, el hijo, el hermano, no. Con Él. ¿Cómo estoy en esa relación de saber, amados, que entre tantos millones de personas, un grupo como nosotros fue llamado para conocer esto? Hay muchos que no les importa, amados. Hay otros que sí nos importa demasiado. ¿Cómo estás delante de esta declaración? El Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento o tengo complacencia, estoy complacido. Obviamente eso nos lleva también a pensar en la cruz. Hablábamos del sacrificio de Abraham el domingo pasado, ¿recuerdan? En Él tengo contentamiento. Es como decir, este es mi Hijo amado, al que más amo, lo que más quiero, mi tesoro más grande. No hay nada que yo pueda amar más que a Él. A Él les doy para que hagan lo que quieran con Él y lo pongan en la cruz y lo sacrifiquen. Imagina, amado, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. El Señor no únicamente dijo, ahí está mi Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Es como una carta de recomendación de parte de Dios. Hey, Él es mi Hijo, ahí se los encargo, es lo que más amo, es lo que más amo, nunca me he separado de Él. Obviamente Dios sabía lo que le iba a pasar. Cristo también sabía lo que le iba a pasar a su Hijo amado. El hombre lo iba a devorar. Entonces, amados, el bautismo de Jesús establece su identidad. ¿Por qué establece su identidad? Porque está una declaración ahí muy grande, obviamente, de parte de Dios. Pero antes, pues la señal de los cielos rasgados, el Espíritu Santo sobre Él, y Dios hablando, pues obviamente está estableciendo la identidad de Cristo. No únicamente es otro más, sino habla ya del ministerio mesiánico.
¿Y el bautismo tiene algo que ver? Claro que tiene algo que ver. El bautismo está estableciendo su identidad, pero también está mostrando la humildad que hay en Jesús. Él sin pecado va y se lava como si fuera un pecador, como si su carne hubiese sido contaminada, mas nunca lo fue. Y Él se identifica con nosotros como hombre desde ese momento. ¿Tenía necesidad de ser bautizado Jesús? No. Fue bautizado para identificarse como todos nosotros. Pero mira, me gustaría cerrar este tema. Vayan a Gálatas 3:26. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es algo que tienen que tomar en cuenta acerca del bautismo. Aquellos que no estén aquí bautizados, que sepan la importancia de este. 3:26. Gálatas 3:26. No hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, en Cristo Jesús. Y mira Romanos 6:3 y 11. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en el agua. Sepultados. Ahí también podemos entender que el bautismo en agua es sumergidos, no con aspersor ni con un vasito de agua en la cabeza. Sepultado en agua. Hemos sido bautizados con su muerte, dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. No es porque el bautismo me lava y salgo nuevo. ¡Ay, soy santo, soy nuevo! El bautismo no hace nada, no es un acto de magia, sino que el bautismo también marca mi identidad como cristiano, de unirme a la iglesia, de que acepto y digo, yo me uno a la iglesia, yo acepto ser un pecador. Señor, perdóname. ¿Qué hago? Bautízate, arrepiéntete. Marcas tu identidad. Y desde el bautismo, los hombres, en ocasiones, la mayoría, comienzan una nueva vida, no por el poder del bautismo, sino por la convicción que hay en ellos de arrepentimiento por su pecado y deseos de agradar a Dios. Y comienzan a caminar en vida nueva. Muchos aquí, amados, después de su bautismo, comenzaron una vida nueva. Y es bíblico. Dice, para que así también nosotros andemos en vida nueva. Imperfectos aún, pero en vida nueva. Entonces, en Marcos el bautismo de Jesús establece su identidad. El bautismo de los hombres establece su identidad también como creyentes. Amén. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice el Salmo 2:7. Son palabras dichas al rey en su coronación, que obviamente están señalando a Jesús. En Isaías 42:1, amados, vuelve a verse esta declaración previo, años antes, 800 años alrededor de que viniera Jesús. Y dice el profeta Isaías tantos cientos de años antes, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Está señalando a Cristo, cientos de años antes. Es el profeta Isaías, obviamente usado por el Espíritu de Dios para escribir o para hablar de estas cosas. Entonces, aquí el siervo del Señor, en esta palabra, en el presente de Isaías, es un cordero, ¿ok? Sacrificado. Pero en el futuro, amados, se convirtió en ese cordero sacrificado, pero que no abrió su boca y que fue contado con los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Entonces, dejó de ser un cordero, un animal sacrificado para satisfacer la ira de Dios, y se convirtió en un cordero santo, el Hijo de Dios. Ya no más corderito que sacrificaban para entregar al Señor holocausto, sino era ahora el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Estas palabras que se hicieron presentes en el presente de Isaías, se hicieron en el futuro como profecía, hablando del Cordero Santo. Isaías 53, ustedes recuerdan esa cita.
Aquí el siervo del Señor es el cordero sacrificado, hablando de Isaías 42:1, pero después Isaías 53 dice, y no abrió su boca, callado, a pesar de que lo ofendían. Fue contado con los perversos. ¿Qué quiere decir? Que lo llevaron en camino, encarcelado y en camino hacia la cruz, en donde colgaban únicamente a la gente perversa, ladrones, violadores, asesinos. Ahí, ¿qué está haciendo Jesús? Era necesario, amados. Dice, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué ejemplo tan grande. Leía el pastor Emanuel el Evangelio al inicio del culto. Qué tremendo, amados, que la mayoría de pecado que nosotros cometemos es por no perdonar a mi agresor, porque me hicieron, porque me robaron, porque me dijeron, porque me ofendieron, y ahí detonamos el pecado. El Señor Jesucristo, amados, siendo maltratado de la peor manera, oró por sus transgresores. Imagina, ¿no? Que te estén pegando a ti, aventándote piedras, escupiéndote látigos, y que estés, Señor, yo te pido por ellos que me están pegando, Dios, sálvalos, Señor, perdónalos. Yo no sé quién podría hacer eso aquí. Yo creo que el que puede hacerlo es únicamente porque es tocado por el Espíritu Santo, como Esteban, que Esteban hizo algo parecido a lo que Cristo hizo mientras estaba siendo apedreado. Señor, bendícelos, Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Imagina, amado, hasta dónde llega el amor de Dios derramado en nosotros. Obviamente, amados, a Jesús se le asegura el amor del Padre. Está asegurado el amor del Padre. En ti tengo contentamiento. Y también, junto con esta declaración de amor, en esta frase, tú eres mi Hijo amado, escuchamos que es amado por Dios. Qué terror, amados, porque el que fue crucificado es amado por el Creador. Pero también, amados, está inaugurando el ministerio mesiánico del que se hablaba, del Mesías, del Salvador. En ese acto, el Señor está inaugurando presencialmente, observacional, porque obviamente se habla desde Génesis acerca de la salvación, pero se está hablando ya físicamente. Ahora sí, amados, llegó el día, aquí está mi Hijo. Inauguramos, cortamos el listón, ya no hay vuelta atrás. Ese hombre que está ahí, que es mi Hijo, caminará en completa santidad y será molido siendo santo por los pecados de todos ustedes, pecadores. Ya no había vuelta atrás. Es la inauguración del tiempo escatológico. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la escatología? De los tiempos finales. No es de que los tiempos finales vengan después de que Cristo venga, y esos cuentos que de pronto son como fábulas. No, amados, Cristo ya vino, ya estableció su reino, está reinando en el cielo y va a venir a sentarse en su trono. Es lo único que falta. Se inauguró presencialmente y fue el listón cortado por el Padre, anunciando, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Obviamente también vemos esto caracterizado en el camino a la cruz. Y esta vez, amados, nunca más el Cordero iba a tomar el lugar en el sacrificio, sino el Hijo. Y esto es algo que rompe mi corazón cuando lo medito. Que el Señor murió por nosotros, aun cuando no creíamos en Él, aun cuando no nos importaba en lo absoluto, aun cuando me enfadaba escuchar de su palabra, aun cuando criticaba o ofendía a sus seguidores, aún así el Señor murió por mí. Es sorprendente, es increíble. En ti tomo contentamiento. Gloria al Señor. Pero bueno, amados, después de esto, anunciando el Señor acerca de su Hijo, en el versículo 12 vamos a leer, si quieren, para entrar en detalle. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Otra traducción dice le impele al desierto, lo impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás, y estaba con fieras y los ángeles le servían. Imaginen que recién salió esta palabra. Luego, los que les guste leer su Biblia y estén poniendo atención, es la palabra que más le gusta a Marcos. Luego es como de inmediato, inmediatamente, y de pronto, y ya. Marcos lo usa mucho el luego. Si pones ahí atención te vas a dar cuenta de eso. Entonces esto me quiere decir que Marcos está diciendo que en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua todo mojado, se fue al desierto. Algunos teólogos dicen que llevaba el pelo y la ropa mojada cuando se metió al desierto.
O sea, no esperó, hermanos. Se inauguró y fue a lo que tenía que hacer. A ser tentado en el desierto. Y el desierto habla mucho. Jesús era tentado. Tentado habla de una palabra que también refiere a probar. Aunque desde mi punto de vista, prueba y tentación no es lo mismo, más van de la mano. Una prueba te puede llevar a la tentación y la tentación te puede llevar a caer en el pecado. Mas sin embargo, tanto la tentación como la prueba son dominadas por Dios. Él controla esa parte. Satanás no puede tentarte a menos de que Dios le permita que te tiente. Eso es lo mejor. Dependemos de la mano de Dios y no del poder del enemigo. Jesús fue tentado, mojado, se fue a caminar y en el desierto, obviamente, Satanás como león rugiente ya lo estaba viendo. Pero imagina que ese mismo espíritu que manifiesta amor y cuidado en el bautismo es el mismo espíritu que lo empuja a la tentación. Eso es sorprendente, amados. Y también es bello saber, porque hablábamos el viernes en un pequeño estudio que tuvimos acerca de las pruebas que se vienen en nuestra vida. Y a veces, todo el tiempo, luchamos en contra de las pruebas. Entonces Dios puede estarnos bendiciendo en medio de la angustia o de la prueba. Y nosotros lo tomamos como una maldición. Y oramos para que la prueba se vaya, y oramos, ya Señor, la prueba. Y estamos desperdiciando el tiempo, porque en medio de la angustia y de la prueba el Señor puede tener una grande bendición. No es Satanás que está trabajando solo, amados. Dios está al control. Dios está al control. Entonces a veces perdemos el tiempo. Satanás, te reprendo y vete, Satanás, y esta prueba de Satanás. Amados, las pruebas son enviadas por Dios. Y Él sabe que estamos en prueba y Él quiere manifestarse en medio de la prueba. Aunque no lo creas, Él se place en vernos necesitados. Él se place en vernos contristados, pidiéndole a Él le gusta, porque de otra manera no nos comunicamos también con Él. Cuando estamos bendecidos, amados, ay, gracias Dios porque me va muy bien. Y ya. Pero ¿qué tal cuando estás en apuros? ¿Qué tal oras? ¿Qué tal se multiplica tu oración? El Señor envía la prueba y la prueba es una bendición. Jesús lo sabía. Muchos han dicho, amados, que si Jesús no era pecador y nunca hubo pecado en Él, entonces su tentación sí fue tentación. ¿Sí me voy a entender? Porque la tentación para nosotros es porque somos pecadores y conforme a lo que nos gusta hacer, pues, nos tientan y caemos. Pero si Él no tenía pecado, entonces ¿fue tentado en qué o en base a qué? Fue tentado con sus necesidades, amados. El Evangelio de Marcos no profundiza en lo que los otros evangelios profundizan acerca de lo que le ofreció Satanás. Hablamos de que lo llevó a un pináculo alto y después le mostró los tronos, después de haberle ofrecido pan. Podemos creer que llevó el cuerpo de Jesús, pero no. Dime cómo actúa Satanás contigo cuando vas a caer en tentación. ¿Te teletransporta a algún lugar? ¿Te lleva a un subterráneo ahí? ¿O te pone encima de la Casa Blanca y te dice, postras te daré? No, ¿verdad? Es en tu imaginación, es en tu mente, es en tu mente. Satanás ataca en la mente. La condición de Jesús, obviamente, fue decayendo durante los días. Imagina 40 días sin comer, con 40 noches sin comer. Jesús será tentado en ese momento, mojado, amado, se introdució al desierto y Satanás estuvo ahí. Pero no fue llevado por Satanás, fue llevado por el Espíritu Santo. Eso es algo bueno para nosotros también. No es que Satanás domine, es el Espíritu Santo. Satanás está husmeando ahí a ver qué pasa. Imagina qué tremendo, amado, de verdad. Ser bautizado. Aquí cuando tenemos bautizos, hacemos una celebración. Hay bautizo y tenemos una comida y nos gozamos. No, amados, Jesús no. Jesús fue bautizado y de inmediato mojado se fue al desierto. Solo al desierto. ¿Por qué el Hijo amado? ¿Qué necesidad? ¿Que no amas a tu Hijo, Señor? ¿Han escuchado esas palabras, amados? ¿Que Dios no te ama o qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? O los que no son cristianos que te dicen, pues no, que tu Dios tiene cuidado de ti, vete cómo andas, sin dinero, enfermo. Jamás podemos medir las bendiciones por la condición que tenemos. Jamás. Aunque obviamente nuestra naturaleza quiere tener todo lo que el mundo ofrece, pero Jesús no. Ahí nos topamos con pared. Ahí quedan abolidas completamente las doctrinas de la prosperidad. El Señor te hará caminar sobre pastos abundantes, varón. ¡Aleluya! Mentira del diablo.
El Señor sí te hará caminar en esos delicados pastos y en agua de reposo. Cuando andes en valle de sombra de muerte. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, el Señor nos permite tener algo que el mundo no tiene, que es su paz. El Señor Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Ahora, es importante también para exaltar más al Señor. Muchos aún piensan, y lo he repetido, pero quiero que quede claro, que Jesús caminó en el desierto y no cayó en tentación porque era Dios. Pues era Dios, pues oye, qué fácil. Peor aún, siendo Dios, caminó como hombre y resistió como hombre. Es decir, la victoria de Cristo, de Jesús en el desierto, fue como hombre, totalmente hombre, lleno de poder, y podía desenmascarar en ese momento su persona de Dios. Y poner un banquete enfrente a él y jarras, tinacas de agua. Pero no, amados, él tenía un propósito. Y obviamente el desierto habla mucho. Nosotros pensaríamos, amados, que siguiendo el bautismo, los ángeles venían a servirle y a levantarlo y a decir, aleluya, hosana. En cierta forma sí, pero no, amados. Ellos se metió con ese ejército al desierto. Jesús se metió con los ángeles. Nosotros pensaríamos que iba a haber una celebración como con nosotros, y no, amados. Él fue directamente a ser tentado. Podríamos pensar también en su bautismo como una comisión que se le da, y su tentación como una experiencia que lo fortalece y que lo hace resistente. Y eso sería una buena idea. Su bautismo lo establece, lo presenta, y su tentación lo va a hacer resistente. Pero lo más curioso, amados, y algunos de aquí ya tendrán ese pensamiento, que a través de toda la historia de Israel, el desierto ha sido donde los israelitas han sido probados frecuentemente. Pero el desierto ha sido en donde los israelitas han caído constantemente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que ver el desierto? El Señor tenía que caminar. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Era y sigue siendo. Hay gente ahí dentro de Israel que es y será del Señor. No toda la tierra de Israel, como muchos piensan, que idolatran la tierra de Israel y la bandera como si fuera María, pero Israel. No es así. Hay un pueblo ahí que es del Señor y va a ser rescatado por gracia, no por ser judíos. Pero ese pueblo caminaba y representaba a Dios. Ahora, ¿quién representa a la iglesia? Cristo. ¿Quién caminó por el desierto ahora? Cristo, amados. Pero así como el pueblo de Israel fallaba constantemente, Cristo no falló. Cristo anduvo por el desierto esos 40 días sin falla alguna, amados. Él fue a profundizar su espiritualidad. Él fue a llenarse del Señor. Él fue a estar a solas con Él. A diferencia de los israelitas, todo el tiempo le reclamaban al Señor y caían en medio de la prueba. Jesús no tuvo falla alguna. Aunque los israelitas tenían el maná, el alimento día con día, una nube de día, fuego de noche para caminar, Jesús no tuvo nada, amados. Nada. Y esto nos habla mucho a nosotros, amados, cómo el Señor Jesús es bautizado. Inmediatamente de ser bautizado empiezan las pruebas. Yo no sé si has experimentado que desde que te convertiste a Cristo o desde que conociste el Evangelio, las cosas se pusieron peor. Muchos sí. Lo más triste, que nosotros fuimos doctrinados en iglesias de doctrina hereje, que nos implantaron una fe convenenciera. Nosotros fuimos doctrinados en una doctrina donde se nos decía: acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta al Señor Jesucristo y serás sano. Acepta al Señor Jesucristo y tu negocio prosperará. Acepta al Señor Jesucristo y jamás vas a tener problemas. Y si tienes al Señor, enviará un ejército de ángeles para rescatarte. ¡Ya! Hermanos, eso nos encanta. Eso nos encanta a todos. Satanás sabía, por eso nos tiró el anzuelo y lo mordimos. Esas son las cicatrices que hoy en día nos seguimos arrancando. El Evangelio habla de sufrimiento. ¿Por qué?
El Evangelio señala a Jesús, y Jesús vivió una vida en sufrimiento. Pero espérame, la palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, conforme a las riquezas en gloria. No las riquezas aquí en el mundo. ¿Es malo el dinero? No, amados, no es malo. Muchos cristianos lo tienen y lo pueden tener. A lo que me refiero que es malo es tener la mente en las cosas perecederas. El evangelio que se nos predicó fue un evangelio de muy buena noticia. Una buena noticia que te iba a ir bien, que todo iba a estar perfecto, que tú ibas a ser cristiano y tu esposo iba a cambiar, iba a dejar el alcoholismo, las drogas, el adulterio, y tu esposa también te iba a amar, te iba a servir, iba a ser como la mujer de Proverbios 31. Entonces fuiste contento la primera semana, como si hubieras ido a una conferencia de Alex Day, motivador personal, y posteriormente, los meses después, todo se vino peor. Entramos al desierto y pudimos resistir, amados, y caímos. Y le exigimos al Señor: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes, Señor, si yo necesito? Esa doctrina lo único que hizo en nosotros fue lastimarnos y hacer el camino más duro. Fue un maná falso, amados, que nos causó un malestar espiritual. Y es una doctrina que aún nos cuesta trabajo quitarnos. Porque ¿quién va a querer seguir a un Dios que lo va a llevar a pasar por múltiples problemas y aflicciones? ¿Quién va a querer seguir a un Dios que le va a causar enemistad con la gente que le rodea? ¿Quién va a querer seguir a un Dios que te ofrece todo por todo? Nadie. En nuestra naturaleza nadie. Por eso la obra salvadora de inicio a fin es de Jesús. Jesús empieza, el Espíritu Santo comienza a mover dentro de mí y empieza a purificarme, a santificarme. De lo contrario no podríamos, nos iríamos. No, quítate de aquí, no es para tanto. Oye, no. Si yo soy vencedor en Cristo Jesús, si soy emperador y soy una mujer de gobierno en Cristo Jesús, hermanos, así no es. La realidad que así como Cristo, así como el pueblo de Israel, así como Cristo pasó por el desierto, nosotros también. Nosotros también. Su tentación, amados, el mismo Espíritu bueno que nos habla a nosotros también nos acompaña y nos lleva a los problemas. La palabra dice que es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de Dios. Lo estudiamos el viernes. La palabra dice también en Romanos que la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Nuestra esperanza es Jesús, amados. Entonces ese Espíritu bueno no lo abandonó, estuvo con Él, lo llevó. Cuando tú entras a aflicciones y a toda clase de problemas, no es que Dios te dejó, es parte del paquete del cristiano. Es parte del paquete, amado. El retiro del mundo es una buena oportunidad para conversar más libremente con Dios. Jesús, obviamente, era decreto y estaba predestinado a hacer eso, pero esto nos habla también de estar un momento a solas con el Señor. Él decidió 40 días. Como hombre, cuando pienso en la palabra hombre como yo y me veo en la condición de Jesús, amados, qué bueno que el Salvador vino a salvarme. No era un Superman, no era un superhéroe, quítate esa idea. No era un hombre superdotado con proteínas y con cosas que lo mantenían más despierto. No, amados, era un hombre como tú y como yo, con frío, con hambre, con tristeza. Cuando he entendido esto, he aprendido a amar más a mi Señor. Que todo lo que estamos platicando lo logró como un hombre joven, 30 años o alrededor de él. Amados, probablemente con deseos de estar en casa o seguir con su carpintería que le gustaba hacer o cualquier otra cosa, pero deja todo para ir. Tuvo frío, tuvo hambre. Claro, le gustaba estar con el Padre platicando, él sabía gozar la oración, pero no por eso estaba libre de sentirse acosado. Marcos aquí hace notar el detalle de que estaba con fieras. Obviamente esto no es lo que importa, estaba con fieras. Pues bueno, sabemos, el desierto está lleno de cosas, normalmente reptiles y esas cosas, pero fieras, las necesidades que llegan a atormentarnos. ¿Recuerdan cómo es el diablo comparado con un león, no?
Pero también esto habla de un cuidado de Dios que tenía sobre él, que él fue preservado de ser despedazado por el adversario, amados. Dios estuvo ahí como está contigo, está conmigo cuando estamos en medio de una aflicción. Tú te puedes poner de pechito para ser devorado, o te puedes poner de rodillas para clamar al Señor: Señor, ayúdame, te necesito. Estoy en prueba, Señor. Fortaléceme, Padre. Estoy debilitado en mi fe, me estoy perdiendo, estoy ignorando, estoy frío. Ayúdame, Padre, no quiero ser devorado. La Biblia dice que no ignores las acechanzas del diablo, porque está como león rugiente, viendo a quien devorar. Todo el tiempo, en este minuto, amados, hay aquí acechanza del maligno. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere que te duermas? ¿Quiere distraerte? ¿Quiere causarte incredulidad? Cualquier cosa con la intención de devorarte. Pero Dios está con nosotros. Una protección especial de Dios es como un compromiso especial hacia con Él. Lo más hermoso que ese compromiso que toma con Él es el compromiso que Dios tiene con nosotros. Porque si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el compromiso que tiene con la cabeza, lo tiene con el cuerpo. El cuidado hacia nosotros. La protección. La provisión. El abrazo en la necesidad, en la adversidad. Obviamente en el desierto, amados, Cristo pasó por cosas horribles. Los malos espíritus trataban de hacerle daño, mientras las fieras del desierto permanecían mansas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y se te pueden venir tantos ejemplos, amados, tantos ejemplos en el Antiguo Testamento que estaban señalando hacia el camino de la cruz, hacia la aflicción. Tantos ejemplos que puedes encontrar en la Escritura con el nombre de Jesús. Es lo que Jesús iba a pasar. Es lo que Jesús soportó. Y obviamente Jesús como hombre, amados, y hablando de fieras, y hablando de el tentador sobre él sufrió y fue tentado, pero fue sin pecado. Recuerda algo, amado: el pecado no está en ser tentado. El pecado está en caer en la tentación. Todos somos tentados todo el día, todos los días. Hay pecados como predominantes en la iglesia. Uno es la mentira, el adulterio de parte de los hombres por la vista, la murmuración y el chisme de las mujeres. Y son pecados que están constantemente, están tentando y tentando y tentando. Y no es pecado ser tentado, pecado es caer en la tentación. Es como tener que pensar en Cristo y en su sacrificio para que a punto de pecar puedas sentir un dolor causado por Él y decir: tengo que callarme. Que te están ofendiendo y te están gritando y te están ofendiendo, y tú tienes las palabras y el poder para responder, pero te callas mejor porque sabes que a Jesús no le agrada. Aunque te muerdas la lengua, hermano, aunque tengas que golpearte o esconderte o salir corriendo, mejor a caer en la tentación. Mejor a caer en la tentación. El pecado no es ser tentado, sino ceder a la tentación. Como bien se ha dicho, amado, no puedes impedir que un pájaro revolotee en torno a tu cabeza, ¿estás de acuerdo? Pero sí puedes impedir que haga sonido en tu cabello. El pájaro va a andar aquí dando vueltas, pero a menos de que tú te quedes ahí quieto y te aguantes la comezón, el pájaro va a hacer un nido en tu cabeza. De la misma manera con la tentación. El tentador va a estar golpeando, va a estar queriendo causar ira. De pronto algunos llegan y me dicen: es que ya iba a compartir, ya iba a orar, abrí mi Biblia en mi casa, pero de pronto mi esposa se puso de malas y ya cerré la Biblia mejor y ya no hice nada. Caíste en tentación. Oh, pastor, fíjate que ya iba a hacer las paces con la hermana, pero de pronto me vio mal y me dio un coraje y dije: no, ¿yo por qué la voy a perdonar? Esas cosas, amados, que el día a día se van haciendo como naturales. Es normal, pues todos pecan.
pecan. No, amados. La condición de Adán era, ¿puedes pecar o no puedes pecar? Adán y Eva no había pecado en ellos. No había pecado todavía. La condición tuya y mía es, puedes pecar, pero no debes de pecar. No debes de pecar. Y es una bendición tener a Jesús, el ejemplo de Jesús. El pastor Sugel Michelena hace un ejemplo hermoso y dice, miren a Jesús, miren la persona de Jesús y miren a Adán. Adán pecó ¿en dónde? En el paraíso, amados. Y Jesús resistió en el desierto. Jesús obedeció en el desierto. Entonces no podemos medir nosotros nuestra obediencia por las circunstancias. Es que es imposible poder amar a este hombre. Es un lobo, es un loco. Ofensivo, grosero. No, esta mujer en lugar de parecer un vaso frágil parece una cazuela de hierro forjado. Hermanos, no depende de la situación mi obediencia. Mi obediencia tiene que depender de Cristo y el crucificado. Dios no me va a dar logros por decir, es que soportaste a tu esposa que era como un dragón de 7 cabezas del Apocalipsis. Por eso no. Dios me va a honrar porque yo pensé en Él. Porque yo dejé de hacer cualquier cosa por Él, no por la persona, no por la situación. Yo no voy a ser premiado por orar en medio de la bonanza, sino por orar también en medio de la tempestad en la cual muchos de aquí estamos pasando. Sobre todo por la economía. Pero si Dios, mis amados hermanos, está permitiendo que tú y yo padezcamos en esa área, ¿quién mandó la prueba? ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién va a proveer? Entonces no pierdas tu tiempo en querer solucionar el problema a tu manera, sino haz lo que tienes que hacer siendo responsable, no perezoso. Ese es el sentido que tenemos que tomar, y aprovecha todo el tiempo para adorarlo a Él, para exaltar su nombre. Resistir al diablo y Él huirá de ti. Imagina la tentación de Jesús. Podrías decir, pues bueno, vas a recibir un premio. Pues así sí, ¿no? Pórtate bien, hijo, porque si te portas bien te voy a llevar al parque a andar en bici. Se porta bien y lo llevo al parque. Pórtate bien, esposa, conmigo. Tú sabes. Y compramos esas cosas que quieres comprar. Pórtate bien, maridito, y tú ya sabes lo que voy a darte. Todo a causa de algo. Pero Cristo se portó bien y obedeció para ser escupido, para ser abandonado, para ser lapidado, para ser atormentado y ser colgado como un animal en esa cruz. ¿Te das cuenta cómo es diferente la tentación de Jesús a tu tentación y mi tentación? ¿Cómo ahora en Cristo Jesús mi obediencia me lleva a bendiciones? ¿Cómo siempre que no cedemos a la tentación, de pronto abrimos los ojos y decimos, ¿cómo que esto ya pasó? ¿Cómo que llegó esta bendición? Porque es como si el Padre hiciera lo que nosotros hacemos. Pórtate bien y yo te doy el bien. Porque todo lo malo y todo lo más áspero y más tormentoso, Cristo lo llevó en la cruz. Por eso es que aún enfermedades son sanadas. Por eso es que nuestras vidas son cambiadas. Por eso es, amados, que el proceso de santificación está efectivo, vigente, porque Cristo llevó transgresiones, enfermedades, dolores y pecados en la cruz. Cuando estamos en Él, todas esas cosas fueron en Él. Hablando de sanidades, más adelante en los versículos que continúan, vamos a darnos cuenta que no a todos los sanaba también Él. A muchos sí. Entonces imagina a Jesús en el desierto por 40 días. 40, un número que ya algunos están imaginando, frecuentemente asociado con experiencias espirituales intensas. ¿Alguien podría decirme de alguna experiencia en la Biblia de 40 días? 40 días caminando en el desierto. 40 días en el Sinaí, Moisés. Noé, ¿quién más sabe algo de 40 días?
40 días y 40 noches para limpiar la tierra, Génesis 7:12. Las 40 noches en el monte Sinaí, Éxodo 34:28. Elías caminó por 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Fíjate qué hermoso, ¿no? El encuentro con Jesús, con Satanás en el desierto, fue de 40 días también. Obviamente los 40 años caminando el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero tiene mucho que ver. Hay muchos que se atreven a decir que el sufrimiento del pueblo de Israel por 40 años no se compara con el sufrimiento de Jesús 40 días en el desierto. Porque aquí no hablamos de espíritus inmundos, demonios, hablamos del mismo Satanás tentando a Jesús. Aquel Satanás que creo que no nos hace a nosotros, hermanos. Supongo que él, como no es presente, se está encargando de otros asuntos en otro lugar. Pero demonios, ángeles caídos, están al acecho nuestro, viendo cómo hacerte tropezar, viendo cómo hacerte maldecir, viendo cómo hacerte celar, odiar, enemistarte, pisar la sangre de Cristo, cómo hacerte frío, cómo darte temor, cómo alejarte de la iglesia, cómo hacerte más soberbio, más orgulloso, cómo hacerte para cerrar la Biblia. Quienes me han contado aquí que apenas van a abrir la Biblia y ya se están durmiendo, o apenas abren la Biblia y ya quebró el teléfono y pasó la mosca y mi esposa me habló y pues, quiero estudiar pero no me dejan. Por eso Jesús fue al desierto, hermanos. Toma un lugar donde puedas estar a solas con el Señor, en donde el tentador llegue pero estés lleno del Señor, que no le puedas hacer caso. Es hermoso, amados, ver estas cosas. Es hermoso ver cómo el Señor Jesús, siendo tentado y terriblemente atormentado, soportó. Con fieras al acecho. No sé si tú alguna vez te has sentido acechado por fieras. Algunos dicen que se sienten acechados por fieras por su suegra, o por sus suegros, o su esposa, o su esposo. No hablan de esas fieras, hablan de unas fieras que en verdad devoran, que hacen daño, que causan problema en él. Pero también esa porción que sigue dice, era servido por los ángeles. Es como una promesa de que él iba a pisar a los leones y a las serpientes, que era el ungido de Dios, lleno de él, listo para cumplir un propósito. Obviamente había un camino por tomar y a dónde llegar, pero eso no quiere decir que no iba a haber sufrimiento en el lapso. Eso quiere decir que Dios no iba a guardar hasta el final, pero no quiere decir que el hombre y el demonio hicieran lo posible porque no llegara. Al contrario, recuerda, yo soy de la idea, como muchos otros, que creemos que los hombres que golpeaban a Jesús no eran simples romanos y ya, eran hombres poseídos por demonios para atormentarlo lo más duro que se pudiera, intentando que no llegara a la cruz, cosa que no iban a lograr. Pero lo intentaron. Lo intentaron. Es como si tú y yo decidimos golpear con el puño la pared. ¿La vas a golpear? ¿Quieres atravesarla con el puño? No. Pero sí lastimarte, vas a lograrlo. Y lo mismo fue con el Señor Jesucristo. Terriblemente angustiado y masacrado, siendo que iba a llegar a ese lugar, pero eso no impedía que hubiera sufrimiento en el camino. Entonces, a pesar de que Marcos, amados, no está reportando el resultado de la tentación, como lo vemos en Mateo y Lucas, que hablan a detalle esto, me gustaría que nos enfocáramos más en este evangelio, más puedes alimentarte de los otros. Aquí no existen menciones específicas de las tentaciones o de las rápidas respuestas de Jesús para combatir, mas sin embargo todas estas exaltan a Cristo por obediente. Todas estas exaltan a Cristo por obediente, por entregado, por resistir al diablo. ¿Qué le ofrece Satanás al hombre? Le ofrece bienestar, le ofrece poder, le ofrece
dinero, amados. Un sinnúmero de cosas. El Señor Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan. El Señor Jesús tenía el poder para tomar autoridad sobre todo el mundo a manera del hombre. El Señor Jesús tenía poder y es dueño de todo el oro y la plata como para tenerlo y atesorarlo y ser el hombre más millonario e inmortal. Pero no era el objetivo. ¿Pero qué le ofrece Satanás? ¿Qué le ofrece Satanás? Y cuando pienso en eso, amados, pienso en tu vida y en la mía. ¿Sí sabes lo que hizo el Señor Jesucristo en ese lugar? Venció a Satanás. En ese lugar Jesucristo no únicamente nos demostró quién era y nos dijo: soy su Salvador, en el cual pueden confiar porque vencí en el desierto o porque soporté 40 días y 40 noches. No, amados, va más allá. Me gustaría que abras y subrayes en tu Biblia Santiago 4:17. Lo que Jesucristo nos estaba permitiendo hacer en ese ejemplo, amados, es lo que Santiago está diciendo en este capítulo 4, versículo 7. Pueden resistir al diablo. Puedes resistir al diablo, puedes resistir al desánimo, puedes resistir al orgullo, puedes resistir a la soberbia, puedes resistir a la vanagloria, puedes resistir a la pereza, puedes resistir al adulterio, hermanos. Ya no hay más pretexto. Lo tenemos el camino abierto para poder resistir todo eso. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por eso uno puede decir: pero es que el diablo, no puedo. Cristo dice que puedes, amado. Resiste pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Tú crees que para Jesús la tentación fue real? ¿Sí o no? ¿Tú crees que fue un peso que le causó dolor? ¿Tú crees que tenía hambre? ¿Tú crees que tenía frío? ¿Tú crees que no se le hizo agua a la boca, como decimos cuando vio el pan ahí? Cuando pensó, amados, lo que podía, de lo que podía librarse. Jesús sabía, Jesús leía la Escritura y sabía lo que le iba a costar ir a la cruz. Él sabía que iba a separarse del Padre también. Él fue tentado, amados. Él fue tentado. Nuestro Señor amado venció. Desde el desierto estaba estableciendo que iba a vencer. Que el Señor vino, amados, fue tentado sin caída. Mientras más real parezca Satanás en tu día, en el día a día, más preciosa será la victoria de Cristo para aquellos que creen. Yo no sé si sea tu caso, yo no sé si tú creas en Jesús o nada más lo mencionas. El Nuevo Testamento, amados, nos enseña que cuando Cristo murió y resucitó, Satanás fue vencido. Pero también nos indica que cuando caminó en el desierto se estaba inaugurando también esta victoria. Se le ha concedido un tiempo a Satanás de libertad. Escúchame bien. Se le ha concedido un tiempo de libertad a Satanás. Y va a hacerte ruido. Pero así como el pájaro que no puede hacer el nido, como un abejorro sin aguijón, te va a dar miedo, te va a hacer ruido, pero ya no tiene aguijón. El aguijón fue enterrado ¿en quién crees? En Cristo, amados. En Cristo. Entonces, sin importar nada, debo de recordar la Escritura. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Dice 1 de Juan 3:8. Las destruyó ya, ¿o no? El Cristo también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte
muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14. Y habiendo Dios despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Colosenses 2:15. En otras palabras, amados, el golpe decisivo dado en el Calvario fue hecho por Cristo. Venció a Satanás, venció la autoridad que tenía sobre nosotros para hacernos daño y destruirnos. Claro que lo puedes seguir haciendo cuando tú das apertura a caer en la tentación. Pero el ejemplo que Cristo nos está dando en su caminar al desierto, no lo debo de tomar como lo que te dije. Él es Dios, por eso pudo. Amado, Él es en ti. Y si Él resiste, tú también en Cristo puedes resistir. Satanás anda suelto. Apocalipsis 20:10 dice: el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, él y sus ángeles. Será arrojado. ¿Qué significa esto, amados, para aquellos que seguimos a Cristo? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38. Y algo que debes de decir tú y tu familia todo el tiempo, amados, tú y tu grupo de oración, tú en tu trabajo, donde sea que estés, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:44. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Amados, por tanto, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El que ya ha sido vencido no nos hará daño. ¿Cuál es tu tarea entonces? Tu tarea es soportar el camino en el desierto del cristiano. Vas caminando por un desierto, amados. Fíjate algo tremendo. Puede ser que algunos estén bien en su vida. Ese es su desierto. ¿Sabes por qué? Porque cuando la prueba y la aflicción lleguen, como aparentemente están bien, sin cuidado, sin esperar la aflicción o la prueba, los va a agarrar en curva, decimos, distraídos. Hay otros que están padeciendo enfermedad o un proceso de enfermedad. Hay otros que están padeciendo económicamente. Otros están padeciendo incredulidad. Otros a lo mejor adulterio, fornicación, celos, contienda, robo, cualquier cosa. Puede ser la tentación en el desierto, amados. Resiste al diablo y él huirá. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque Cristo ya venció. Y no únicamente venció al pecado, amados, venció la muerte también. Entonces, para aquellos que creen, que entregan su vida y ven su escritura como el todo, amados, en Cristo Jesús son más que vencedores. Y no son palabras motivadoras, es palabra de Dios que se la da a sus creyentes como arma para defensa. No es únicamente una plática motivacional, sabes que eso no se me da mucho a mí. Pero la realidad es que tú y yo podemos vencer. Han vencido, amados. No luchando con Él, con nuestra propia fuerza, decretando y estableciendo y reprendiendo. No, amados, con Cristo Jesús por delante. Su sacrificio, sea cual sea tu pecado, amado. Si hoy respiras es porque el Señor quiere que te arrepientas. Y si tú jamás has experimentado el arrepentimiento, arrepiéntate hoy. Y comienza a caminar el desierto sin caer en la tentación. Y si te has arrepentido 58,000 veces y el diablo te dice que ya no te perdona el Señor, ahí sí dile: apártate de mí. Apártate de mí, que el Señor Jesucristo y su sangre cubre multitud de mis pecados. Y en el momento que yo me arrepiento, ¿qué crees? Soy perdonado. En el instante eres perdonado por la sangre del Cordero sacrificado en la cruz del Calvario. Todo aquel que piense que no es así, no es creyente, amados.
leer bien la Biblia o dar buenos consejos, mi amado. Vas a ser sanado únicamente por el sacrificio de Jesucristo. Y ese sacrificio y la gracia es obtenido a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No porque el arrepentimiento sea el motivo de ser salvo, sino es el medio conductor para llegar a la sangre del Cordero. Así como Jesús, cuando fue bautizado, mojado, se internó al desierto y ahí fue tentado y estuvo con fieras, cuidaba a ángeles, pero tenía hambre, tenía sed, tenía deseos de estar bien. Asimismo tú, mi amado, tú, mi amada, vas a pasar por un desierto, por necesidad, pero con el Señor vas a estar bien. Gracias, mamá. Ahora, quiero quitar esta nube de ti. Si tú eres de los que piensan que estar bien con Dios es estar bien tú y Él en el lugar en donde estás, sin estar con la iglesia, estás equivocado. Si tú eres un cristiano que piensa que sin estar con la iglesia es cristiano, estás equivocado. El amor que le tenemos a Dios se manifiesta a través del amor que le tengo a la iglesia. Si yo digo que le sirvo y que le amo, y no sirvo y no amo a mis hermanos en la iglesia, es mentira, amados. Ese es tu desierto y estás en tentación. Únete a la iglesia, ama a la iglesia. Si tú ya no estás en esta iglesia cómodo, busca una iglesia bíblica. Busca una iglesia donde te prediquen el Evangelio, no a la manera del predicador, sino a la manera del Señor que escribió estas palabras. Únete a un grupo de oración. Discipúlate para poder discipular. Entra en la mente de Cristo revelado a la iglesia a través de su palabra. Haz hasta lo imposible por pertenecer a algún grupo, a alguna actividad, porque no existe cristiano sin congregación, no existe cristiano que no sirva, no existe cristiano que no ame al prójimo, sobre todo a los de la fe. Amén. Eso para que se te quite la máscara o el engaño que Satanás puede poner ahí en muchos cristianos sin iglesia, que el diablo se lo crea, como dicen por ahí. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar con el sermón. Les invito a que nos pongamos de pie. Amado Señor, imperfectos y débiles, Señor, y cargamos de todo tipo, Señor, de situaciones, tanto buenas como malas, pero hoy, Señor, como un cuerpo, venimos delante de ti, Señor, a pedir ayuda. Ayúdanos en nuestro caminar. Sé tu Espíritu Santo guiándonos y guardándonos. No únicamente limpiando el camino, Señor, que ya trazaste, sino en medio, Señor, de las espinas y el tormento, y cual sea, Señor, la situación que nos enfrentemos, ahí sintamos, Señor, tu presencia. Necesitamos más de ti para creer, Señor. Necesitamos creer para hacer, Señor. Necesitamos verte constantemente, Señor amado. Esa cruz, tu sacrificio, Señor, para amar al prójimo, ser enseñados por ti, ser guiados por ti, y dejar de parecer una opción más en este mundo pecaminoso, como una alternativa más en cuanto a religión, Señor. No, Dios, sino ser la luz de este mundo lleno de tinieblas. Aún siendo este pueblo pequeño, aún con las imperfecciones de cada uno de mis hermanos y hermanas, aún lo incapaces que son, lo indoctos, Padre, lo nuevos en la fe, Señor, tu poder se perfecciona en su debilidad. Aún el corazón más duro, Señor, más orgulloso y más alejado de la fe, podrá ser usado por ti, Señor, a la manera que tú quieras, Señor, y muchos, cientos o miles podrán escuchar tu evangelio a través de esa boca. No depende del que quiere y del que corre, Señor, sino tú has tenido misericordia de tu pueblo, Señor. Alabado sea el Rey. Señor, te damos a ti la gloria, Señor, y pedimos, Señor, que traigas en verdad esta tarde una convicción verdadera de pecado, de arrepentimiento y de exaltación, con un corazón transformado, corazón nuevo, Señor,
de carne con tu temor para temerte, Señor, y no alejarnos jamás de ti. Bendice a los amados que hoy vienen acá por primera vez, o los que tienen tiempo viniendo, aquellos que nos visitan, Señor. Y que no sea este siervo imperfecto, Señor, sino sea tu palabra traspasando, Señor amado, hasta lo más profundo de su ser y depositándose ahí, en donde va a haber vida, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias porque tu palabra jamás regresa vacía. Y gracias porque nos permites hablar de tu parte, Señor, como tú, Señor, lo escribiste a través de los hombres. Gracias por esta oportunidad que nos das de tener una comunión. Bendice los alimentos que aquí faltan, Señor, la plática, los pensamientos que aquí se haga, Señor. Todo sea para tu gloria eterna en Cristo Jesús. Amén y amén, mi rey hermano. Amén.